Capítulo 2. De los organismos e instituciones de asistencia técnica al movimiento cooperativo nacional. Artículo 79. Se consideran organismos e instituciones de asistencia técnica al movimiento cooperativo nacional todos aquellos cuya estructura jurídica no tenga un fin de especulación, político o religioso, y en cuyo objeto social o actividades figuren programas, planes o acciones de asistencia técnica a los organismos cooperativos que esta ley establece. Artículo 80. A los organismos e instituciones de asistencia técnica al movimiento cooperativo nacional les corresponderá, entre otras funciones, impulsar y asesorar al propio movimiento cooperativo. Las sociedades cooperativas podrán contratar los servicios de estos organismos o instituciones de asistencia técnica al movimiento cooperativo nacional en materia de asistencia técnica y asesoría económica financiera, contable, fiscal, organizacional, administrativa, jurídica, tecnológica y en materia de comercialización. Capacitación y adiestramiento al personal directivo, administrativo y técnico de dichas sociedades. 3. Formulación y evaluación de proyectos de inversión para la constitución o ampliación de las actividades productivas y 4. Elaboración de estudios e investigaciones sobre las materias que incidan en el desarrollo de los organismos cooperativos. Artículo 81. La afiliación de los organismos citados en el artículo anterior al Consejo Superior del Cooperativismo será voluntaria. En caso de ser aceptados, tendrán derecho a voz, pero no a voto. Artículo 82. El Consejo Superior del Cooperativismo organizará el levantamiento y actualización de un padrón de organismos de asistencia técnica al movimiento cooperativo nacional. Capítulo 3. De la integración. El artículo 83. Todos los organismos mencionados en el capítulo 1 del presente título podrán realizar las operaciones que sean necesarias y convenientes para dar cumplimiento cabal a su ciclo económico y deberán establecer planes económicos sociales entre los de su rama o con otras ramas de cooperativas, con el fin de realizar plenamente su objeto social o lograr mayor expansión en sus actividades. Artículo 84. Los planes económicos mencionados en el artículo anterior podrán referirse, entre otras actividades, a intercambios o aprovechamientos de servicios, adquisiciones en común, financiamientos a proyectos concretos, impulso a sus ventas, realización de obras en común, adquisiciones de maquinaria y todo aquello que tienda a un mayor desarrollo de los organismos cooperativos. Artículo 85. En el mismo sentido de integración, los organismos cooperativos citados deberán hacer planes sociales y de carácter educativo y cultural que ayuden a consolidar la solidaridad y eleven el nivel cultural de sus miembros. Artículo 86. Los organismos cooperativos habrán de diseñar y poner en operación estrategias de integración de sus actividades y procesos productivos con la finalidad de 1. Acceder a las ventajas de las economías de escala. 2. Abatir costos. 3. Incidir en precios. 4. Estructurar cadenas de producción y comercialización. 5. Crear unidades de producción y de comercialización. Y 6. Realizar en común cualquier acto de comercio, desarrollo tecnológico o cualquier actividad que propicie una mayor capacidad productiva y competitiva de los grupos de los propios organismos cooperativos. A ver otra vez. Y competitiva de los propios organismos cooperativos. Artículo 87 se deroga. Artículo 88.
Las sociedades cooperativas, uniones, federaciones y confederaciones podrán efectuar operaciones libremente, ya sea en forma individual o en conjunto. El Consejo Superior del Cooperativismo y, en su caso, las autoridades respectivas, darán toda la orientación y apoyo necesario para esta clase de operaciones. Artículo 89. Los organismos cooperativos deberán colaborar en los planes económicos sociales que realicen los gobiernos federal, en las entidades federativas, municipal o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y que beneficien o impulsen de manera directa el desarrollo cooperativo. Título 4. Capítulo único del apoyo a las sociedades cooperativas. Artículo 90. Los órganos federal, de las entidades federativas, municipal y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México apoyarán a las escuelas, institutos y organismos especializados en educación cooperativa que establezca el movimiento cooperativo nacional. Asimismo, apoyarán la labor que en este sentido realicen las universidades o instituciones de educación superior en el país. Artículo 91. Todos los actos relativos a la constitución y registro de las sociedades cooperativas citadas en esta ley estarán exentos de impuestos y derechos fiscales de carácter federal. Para este efecto, la autoridad competente expedirá las resoluciones fiscales que al efecto proceda. Artículo 92. En los programas económicos o financieros de los gobiernos federal, de las entidades federativas, municipal y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que incidan en la actividad cooperativa mexicana, se deberá tomar en cuenta la opinión, según sea el caso, de las federaciones, uniones, confederaciones nacionales y del Consejo Superior del Cooperativismo. Artículo 93. Los gobiernos federal, de las entidades federativas, municipal y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México apoyarán en el ámbito territorial a su cargo y en la medida de sus posibilidades al desarrollo del cooperativismo. Artículo 94. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá, de común acuerdo con el Consejo Superior del Cooperativismo, con las confederaciones, federaciones y uniones, constituir los fondos de garantía de origen federal que apoyarán a las sociedades cooperativas en su acceso al crédito mediante el otorgamiento de garantías que cubran el riesgo de los proyectos de inversión. Las sociedades nacionales de crédito podrán efectuar descuentos a las instituciones de crédito para el otorgamiento en favor de las sociedades cooperativas, de créditos para la formulación y ejecución de proyectos de inversión, que incluyan los costos de los servicios de asesoría y asistencia técnica. Para la evaluación de la procedencia de los descuentos, las sociedades nacionales de crédito deberán considerar primordialmente la demostración de la factibilidad y rentabilidad de los proyectos de inversión, la solidez de la organización y la presentación y desarrollo de los planes económicos y operacionales de los organismos cooperativos. Transitorios. Primero, la presente ley entrará en vigor a los 30 días días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, se abrogan la Ley General de Sociedades Cooperativas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 1938. El reglamento de la citada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio del mismo año, el reglamento del Registro Cooperativo Nacional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto del mismo año, y el acuerdo por el que se crea con el carácter de permanente la Comisión Intersecretarial para el Fomento Cooperativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo de 1978. Tercero, se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que se opongan a lo dispuesto por la presente ley. Cuarto, a la elección de los interesados, los asuntos relativos al registro de sociedades cooperativas
y demás que estén en trámite se podrán continuar hasta su terminación de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, que se abroga, o cancelarse y en caso procedente iniciarse ante el Registro Público de Comercio. México, Distrito Federal, a 13 de julio de 1994. Diputado Miguel González Avelar, presidente. Senador Ricardo Monreal Ávila, presidente diputado. José Raúl Hernández Ávila, secretario senador. Óscar Ramírez Mijares, secretario. Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la Presidencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 29 días del mes de julio de 1994. Carlos Salinas de Gortari, Rúbrica. El secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, Rúbrica. Artículos transitorios de decretos de reforma. Decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2001. Artículo 3. Se reforman los artículos 26, 33 y 59. Se deroga el artículo 87 y se adicionan un segundo párrafo al artículo 10 y una fracción 3 al artículo 21 de la Ley General de Sociedades Cooperativas para quedar como sigue. Transitorios. Primero, el artículo 1 del presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo señalado en los artículos transitorios siguientes. El artículo 2 del presente decreto entrará en vigor a los 2 años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El artículo 3 del presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción del artículo 26, contenido en el mismo, el cual entrará en vigor a los 2 años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, las sociedades de ahorro y préstamo, las uniones de crédito y las sociedades cooperativas que tengan intención de sujetarse a los términos establecidos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, deberán registrarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en un término no mayor a 6 meses, contados a partir de la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación, manifestando al efecto su nombre, denominación, domicilio, número de socios y demás datos que sobre su actividad solicite dicho organismo. Tercero, las sociedades de ahorro y préstamo, las uniones de crédito que capten depósitos de ahorro, así como las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y aquellas que cuenten con secciones de ahorro y préstamo, constituidas con anterioridad al inicio de la vigencia de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, contarán con un plazo de 2 años a partir de la fecha que establece el primer párrafo del artículo 1 transitorio anterior para solicitar de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la autorización para operar como entidad, sujetándose a lo dispuesto por el artículo 8 transitorio y debiendo obtener el dictamen favorable de alguna federación, con arreglo a lo dispuesto por la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Concluido el plazo anterior, las sociedades y las uniones de crédito que no hubieren obtenido la autorización referida deberán abstenerse de captar recursos. En caso contrario, se ubicarán en los supuestos de infracción previstos por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y por las disposiciones que resulten aplicables. Cuarto, las sociedades de ahorro y préstamo y las uniones de crédito que capten depósitos de ahorro continuarán sujetas a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en términos de lo establecido en la Ley General
de organizaciones y actividades auxiliares de crédito hasta un tanto no se sujeten a lo señalado en el artículo tercero transitorio. Quinto, los organismos de integración que sean autorizados conforme a la Ley de Ahorro y Crédito Popular dentro del plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la misma, contarán con un plazo de 2 años a partir de su autorización para cumplir con el número mínimo de 10 entidades y 5 federaciones afiliadas, en términos del artículo 53 de la misma ley, según se trate. Sexto, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, el Gobierno federal podrá entregar recursos a los fondos de protección conforme se integren las entidades a los mismos y en función del monto de los ahorradores de las entidades. Dicha aportación será por única vez y a través de los mecanismos que para tal efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los recursos a que se hace referencia el párrafo anterior no serán aplicables a las entidades señaladas en el quinto párrafo del artículo 105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Séptimo, las entidades autorizadas en los primeros 2 años a partir de la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular podrán utilizar los recursos del Fondo de Protección siempre y cuando hayan realizado aportaciones durante un plazo de 2 años. Respecto de aquellas que se constituyan con posterioridad a los 2 primeros años de entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, podrán utilizar los recursos del Fondo de Protección a partir del 4º año siguiente a la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Lo dispuesto en este artículo deberá incluirse en el contrato de fideicomiso de los fondos de protección. Las entidades deberán informar a sus socios, clientes y al público en general la fecha a partir de la cual iniciará la vigencia del sistema del Fondo de Protección respectivo, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Octavo, para efectos de la fracción 1 del artículo 53 de la misma ley, las federaciones que soliciten la autorización dentro de un plazo de 2 años contados a partir de la entrada en vigor de la ley, deberán presentar los documentos en que, a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se manifieste la intención de cuando menos 10 sociedades que cumplan con los requisitos del artículo 10, con excepción de las fracciones 2 y 9, para afiliarse a dicha federación. Noveno, a partir de la fecha de inicio de vigencia establecida en el primer párrafo del artículo primero transitorio, las federaciones autorizadas administrarán de forma provisional los fondos de protección, hasta que dichas federaciones formen parte de alguna confederación autorizada o convengan con alguna de ellas el traspaso de los recursos que integran dichos fondos en los términos del capítulo 4 del título tercero de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Concluido un plazo de 2 años a partir del inicio de vigencia de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, las federaciones que no se encuentren en los supuestos contemplados en el párrafo anterior podrán solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores una prórroga que no podrá exceder de 2 años para continuar administrando el Fondo de Protección de sus entidades. De lo contrario, se ubicarán en la causal de revocación prevista por la fracción 9 del artículo 60 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. En este último caso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con arreglo a las disposiciones de carácter general que emita al efecto, determinará el destino de los recursos que integran los fondos de protección respectivos. Décimo, al momento de instalarse el primer consejo de administración de una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, conforme a los términos previstos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, se determinarán por insaculación a los consejeros electos por la asamblea que fungirán en su encargo únicamente durante la primera mitad del periodo de duración determinado por la entidad, a fin de proceder en periodos subsecuentes a la renovación por mitad del Consejo de Administración.
Cuando el número de integrantes sea impar, se elegirá por insaculación durante la instalación del Consejo de Administración al miembro excedente que formará parte de la primera mitad, a fin de proceder en periodos subsecuentes a la renovación parcial del mismo. En el caso del Consejo de Vigilancia, se procederá de la misma forma. 11. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 65 y 101 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, se establecerá un periodo de transición a efecto de que los organismos de integración se ajusten al mismo conforme a lo siguiente. 1. Durante los 2 primeros años, a partir de que se obtengan el dictamen favorable, su Consejo de Administración podrá estar conformado hasta de un 75% del total de sus miembros, por consejeros o funcionarios de la entidad, federación o confederación, según sea el caso. Y 2. A partir del segundo año y hasta el final del tercer año, dicho porcentaje se reducirá hasta un 50% y a partir del cuarto año, este porcentaje podrá ser hasta de un 30%. 12. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomará las medidas pertinentes y proveerá lo necesario en términos de las disposiciones aplicables para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros estén en posibilidad de cumplir con las funciones conferidas en la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 13. Las solicitudes de autorización presentadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para constituir y operar sociedades de ahorro y préstamo y que no hayan sido resueltas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, se entenderán resueltas en sentido negativo, por lo que los interesados correspondientes podrán iniciar el procedimiento para obtener la autorización a que se refiere el artículo 9 de la misma ley. Las solicitudes a que se hace referencia el párrafo anterior serán devueltas a los interesados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de un plazo que no excederá de 45 días naturales contados a partir de la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación. 14. Durante los 2 años siguientes a la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores contará con un plazo de 180 días naturales para emitir la resolución a que se refiere el artículo 9 de la ley citada, respecto de las solicitudes de autorización para operar como entidad que les sean remitidas por las federaciones. 15. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores contará con un plazo de 180 días naturales contados a partir de la publicación de este decreto para emitir todas las reglas y disposiciones de carácter general que deban ser formuladas según se señala en la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 16. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a esta ley. México, Distrito Federal, a 30 de abril de 2001. Diputado Ricardo García Cervantes, presidente. Senador Enrique Jackson Ramírez, presidente. Diputado Manuel Medellín Milán, secretario. Senadora Yolanda González Hernández, secretaria. Rúbricas. En el cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 31 días del mes de mayo de 2001. Vicente Fox Quesada, rúbrica. El secretario de Gobernación, Santiago Krill Miranda, rúbrica. Decreto por el que se reforman los artículos 12, 32, 89, 90, 92 y 93 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2007. Artículo único. Se reforman los artículos 12, 32, 89, 90, 92 y 93 de la Ley General
de sociedades cooperativas para quedar como sigue. Transitorio. Artículo único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. México, Distrito Federal, a 6 de marzo de 2007. Diputado Jorge Cermeño Infante, presidente. Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera. Presidente diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela. Secretaria senadora Ludivina Menchaca Castellanos. Secretaria Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 21 de noviembre de 2007. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Rúbrica: el secretario de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña. Rúbrica: decreto por el que se expide la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009. Artículo 3. Se reforman el artículo 1, fracción 5 del artículo 11, primer párrafo del artículo 33, fracción 4 del artículo 34, segundo y tercer párrafos del artículo 74, y se adicionan un segundo párrafo al artículo 33. Artículo 33 bis, 33 bis 1, 33 bis 2, 33 bis 3, fracción 4 del artículo 34, un tercer párrafo al artículo 36, el artículo 40 bis, segundo y tercer párrafos al artículo 42, un cuarto párrafo al artículo 43, el artículo 43 bis, 43 bis 1, 45 bis, 46 bis, 46 bis 1, 46 bis 2, 46 bis 3, 55 bis, 65 bis, artículo 78 bis a 78 bis 13, así como las secciones 1 y 2 al capítulo 1 del título 3, que comprenderán los artículos 74 a 78 y 78 bis a 78 bis 13, respectivamente, todos ellos de la Ley General de Sociedades Cooperativas para quedar como sigue. Transitorio del artículo 3. Único. En las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y en sus organismos cooperativos de integración y representación en que a la fecha de publicación de este decreto no haya una definición clara de la renovación cíclica de sus consejeros, para la aplicación de los artículos 43, tercer párrafo y 45 bis, así como los artículos 78 bis 10 y artículos 78 bis 11 respectivamente, la Asamblea General de Socios, en su próxima sesión ordinaria, deberá acordar los mecanismos necesarios para la renovación gradual de sus consejeros. Transitorios del decreto. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto por el artículo segundo siguiente. Segundo, las derogaciones efectuadas por el artículo 3 del presente decreto a los artículos 4 bis, 4 bis 1, 4 bis 2 y 4 bis 3 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como el artículo 6 del presente decreto al artículo 7 transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005, entrarán en vigor a los 180 días naturales siguientes a la publicación del presente decreto. Tercero, en tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emite las disposiciones de carácter general a que se refiere la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo,
Seguirán aplicándose las emitidas por dicha comisión en términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Cuarto, las referencias que otras leyes, reglamentos o disposiciones hagan respecto de las entidades de ahorro y crédito popular se entenderán efectuadas a las sociedades financieras populares y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación de 1 a 4. Quinto, el Ejecutivo Federal realizará sus mejores esfuerzos para difundir los beneficios de la presente reforma entre los ahorradores y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Sexto, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. México, Distrito Federal, a 30 de abril de 2009, senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, presidente, diputado César Horacio Duarte Yáquez, presidente, senador Adrián Rivera Pérez, secretario, diputada Margarita Arenas Guzmán, secretaria. Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 11 de agosto de 2009. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Rúbrica. El secretario de Gobernación, licenciado Fernando Francisco Gómez Montt, Ureta. Rúbrica. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción 11 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, la Ley General en materia de delitos electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, la Ley General de Bibliotecas, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Cambio Climático, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General de Protección Civil, la Ley General de Cultura Física y Deporte, la Ley General de Sociedades Cooperativas, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley General de Fomento para la Lectura y el Libro, y la Ley Federal de Archivos en materia de reconocimiento de la Ciudad de México como entidad federativa, sustitución del nombre del Distrito Federal y definición, en su caso, de las facultades concurrentes para las demarcaciones territoriales. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2018. Artículo 20. Se reforman los artículos 12, párrafos primero y segundo, 32, 43 bis, fracción 8, 89, 90, 92 y 93 de la Ley General de Sociedades Cooperativas para quedar como sigue. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2017, diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente, senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente, diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla, secretario, senador Juan G. Flores Ramírez, secretario. Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 8 de enero de 2018. Enrique Peña Nieto, rúbrica.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Rúbrica. Página 35 de 35.